Krause manifestó en el TEC de Monterrey que todo parece indicar que estas elecciones serán donde asista más gente a votar y que todo parece indicar que el puntero es el que va a ganar. ¿Cuál es tu opinión? Eso dijo. Bueno, pues desde luego seguramente no es, vaya, no es que esté de acuerdo con el puntero, pero bueno, pues es una apreciación. La verdad es que la democracia, él lo sabe, porque es un estudioso además de la democracia, depende de los ciudadanos. Y las encuestas no son una sentencia. Por lo visto, en su enorme preocupación con el puntero, el que difiere pues, sobre todo en términos de libertades y de democracia, pues lo ha llevado a concluir eso. Pero más bien tenemos que hacer todo lo posible porque prevalezca la libertad, la democracia y que al final de cuentas sean los ciudadanos los que decidan y no las encuestas. Si nos puede precisar un poquito este asunto del sistema de pensiones, ¿cuál sería la propuesta en sí? Y dice que no se ha tocado. ¿Cómo lo tocaría? Bueno, para empezar habría que revisar todo lo que son las AFORES y ver cómo las vamos fortaleciendo. Si para ello tenemos que revisar el sistema tributario a fin de fortalecer mucho más las AFORES para que a las personas les alcance, lo tendremos que hacer y tiene que ser una prioridad técnica del siguiente gobierno para que el sistema de pensiones pues, realmente funcione y además se expanda, porque 7 de cada 10 adultos mayores no tienen el sistema de pensiones. Otra de las cosas que por eso parte de mi propuesta es revisar el 65 y más, hasta dónde podemos, por ejemplo, darle a las mujeres, que son las que tienen una esperanza de vida mayor y que muchas veces cuidan a nietos, nietas, pues ver si se les da directamente un apoyo que alcance el salario mínimo. ¿Cuánto aumentar una pensión? ¿Qué porcentaje sea lo óptimo para que alcance? Para que alcance la medida objetiva es canasta básica, ¿no? ¿Qué sería cuánto al peso? Salario mínimo. Habla de las libertades y de la decisión. Me gustaría un posicionamiento con respecto a lo de Ricardo Alemán, el que le hayan cesado, que haya él despedido de sus medios diferentes. No voy a dar opinión sobre la reacción de las empresas a las que ellos trabajan, que finalmente, como yo creo que él mismo dice, pues están en todo su derecho. Lo que sí es cierto es un poco lo que además aquí mismo los jóvenes decían, es que ese nivel de violencia, que no tiene que ver con los contrastes, sino con la violencia misma, es generado también por discursos de odios y de descalificaciones, por soberbia desde campañas, desde candidatos, pero también por un nivel de descalificación constante, nada más porque no fuiste al lugar donde quisieron que fueras, porque no dijiste lo que tenías que decir, porque no apoyas al que tienes que apoyar. Y estamos llegando a unos niveles muy fuertes de violencia. Entonces, ni violencia, ni linchamientos, pero sí tenemos que revisar todos, y hoy salí con una declaración de hacer todos un esfuerzo por las discusiones pacíficas. Eso no significa que no demos los contrastes, y eso no significa que restringamos nuestra libertad de expresión. La libertad va acompañada de responsabilidad. Pero sí, ¿cree que esa crispación va a aumentar en cuanto a lo que siga la campaña, esa crispación, esa polarización en la forma de pensar y que disminuirá también sus números? Sí, mientras el puntero desprecia a los demás, como he visto que los desprecia, es muy posible que la polarización siga. Comparaba su discurso. ¿Por qué? Porque no hice la comparación, sino es nada más un hecho, aunque sean aislados. Si tú partes de que todo aquel que no está contigo pertenece a la mafia del poder o los etiquetas, y para eso acusas a empresarios solo porque no están contigo, acusas a políticos solo porque no están contigo, al nivel es tal que hasta la gente comprobada corrupta, él mismo les da una absolución, pues da una expresión de totalitarismo y una expresión de desprecio a los demás. Si vas a un debate y no es capaz de saludar, si te piden una cualidad después de que los otros dieron cualidades y dices no tiene ninguna cualidad, pues entre la soberbia, la crispación y la violencia, pues algo ahí tiene de responsabilidad. Andrés Manuel es el principal responsable de este clima que existe de violencia, de confrontación.
sí es el principal responsable, yo creo que sí. Candidata, Discutible, pero... ¿cuáles serán las quien consecuencias para acusa México? al otro, siempre. Quien está descalificando, quien desprecia al otro, quien no es capaz de encontrar una cualidad hasta por un ánimo de destensar la situación del país, sí es responsable. Y eso es bien importante. La palabra tiene consecuencias, pero más cuando se trata de un liderazgo así. Y es una pena que no asume la responsabilidad, incluso de ser puntero en las encuestas, que nada más es en eso. Andrés Candidata, Manuel está de actuando llegar como usted Trump a la presidencia de la campaña. República, seguiría, usted habló de seguridad, ¿seguiría la misma elección dentro de la Policía Federal a como se está llevando ahora a cabo? Nos encontramos que hay biólogos, puede haber un veterinario, puede haber un médico dentro de la corporación sin cubrir el perfil policial. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no hubo ni estrategia, porque no enfrentaron al crimen y porque abandonaron a la policía. Siempre su campaña, candidata, no hay declinación. Es que yo no creo en las declinaciones, es una idea sobre todo corporativa, de creer que uno manda sobre un seguidor. La verdad es que sí tenemos que resolver muchas cosas como país, resolver este tipo de tensión. No lo comparo con nadie, pero sí resolver este tipo de tensiones, esta violencia. Y por supuesto que los candidatos son responsables más de lo que se dice. Hablaba de discursos, candidata. El de Trump decía desprecio a cierto grupo de personas, igual que Andrés Manuel lo está haciendo. Pero son hechos aislados. Lo que quiero decir es ¿Pero el que tono? lo que está utilizando él es un discurso de odio, sí. Como lo hizo Trump en su momento. Sí, y como lo hacen muchos líderes populistas, que utilizan ese discurso que generan un veneno, que lo sacan adelante o que se aprovechan del veneno. Y la polarización, provocar la polarización, es de una enorme irresponsabilidad social. Candidata, Se ¿cuáles acerca serán ¿Quién se las entrega cuentas de eso? Se acerca el Candidata, segundo debate. ¿Qué se espera de sus contrincantes? Pues bueno, espero que sea un debate en donde ellos hagan desde luego las propuestas. Es un debate también que los ciudadanos seguramente pondrán mucha atención. A mí de los temas que más interesantes son en la vida nacional, en la zona fronteriza, por su realidad migrante, por su realidad comercial que es muy distinta a la del resto del país, por la capacidad que tienen esos estados de recibir gente. Y a mí es uno de los temas que más me llama la atención, la oye, frontera. candidata, ¿cuáles serán las consecuencias de no liderarse esa tensión? Dice usted que está muy lejos el 1 de junio. En términos de electoral, sí, tiene que liberarse, por supuesto. Y gran parte de lo que no se libera, esta tensión, pues es una segunda vuelta que nunca quiso ni promover con energía el PAN, ni aceptar el PRI, que hoy le estarían deseando, bueno, totalmente. ¿Las Ya consecuencias la para quisieran, México ¿no? cuáles son? ¿Perdón? Las consecuencias para México de no liderarse esa No, tensión. a ver, al final se gobierna. Al final, 2 de julio, nos vamos a amanecer todos. Y todos tendremos una tarea para sacar adelante a México. Y esta polarización será también un obstáculo para gobernar el país. ¿Saltará el tiguero? Muchas gracias, señora. Ser irresponsable. ¿Quién?